el día del trabajo, mientras servía el asado que había preparado con tanto cariño, mi yerno Alonso tuvo el descaro de mirarme a los ojos y decirme, con una sonrisa fría, que yo no era más que la sirvienta de la familia. Después, con la misma calma con la que cortaba su carne, anunció que la casa se vendería y que ya habían encontrado un lugar perfecto para mí, Sunset Gardens, una residencia para ancianos en las afueras de la ciudad. Tenía 63 años, no 90, y aún podía caminar, pensar y decidir por mí misma. Pero en ese momento, frente a mi hija Claudia, mis nietos distraídos con sus teléfonos y los pocos invitados que quedaban en la mesa, sentí que algo dentro de mí se rompía y, al mismo tiempo, se endurecía. No grité. No lloré. Solo sonreí, una sonrisa lenta que Leandro, mi esposo, solía llamar mi sonrisa de jugadora de ajedrez. Le dije a Alonso que era curioso que mencionara el futuro de la empresa y de la casa justamente ese día, porque al día siguiente pensaba visitar las oficinas por primera vez en años. Para entregar unos documentos, añadí. Documentos que Leandro había dejado y que cambiaban por completo la historia que todos creían conocer. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en el estudio de Leandro. Nada había cambiado allí desde su muerte 3 años atrás. Su sillón aún guardaba la forma de su cuerpo, sus lentes seguían sobre el escritorio, y el aire olía faintly a su loción favorita. Me acerqué al cuadro de las montañas de Montana, donde pasamos nuestra luna de miel, y lo moví con cuidado. Detrás estaba la caja fuerte. La llave que colgaba de mi cuello desde su funeral abrió sin resistencia. Dentro, un solo sobre de Manila. Lo había visto una sola vez antes, justo después de enterrarlo, pero entonces el dolor era demasiado grande y no estaba lista. Ahora sí lo estaba. El documento era simple pero definitivo. Un contrato de sociedad original en el que Leandro y yo aparecíamos como socios al 50% desde el primer día de la empresa. Y una cláusula de sucesión clara: si uno de los dos fallecía, el control total pasaba al cónyuge sobreviviente. No a los hijos. No a los yernos. A mí. Alonso nunca lo supo. Cuando Leandro murió, yo dejé que él creyera que, por estar casado con Claudia y haber trabajado 15 años en la compañía, le correspondía tomar el mando. Le permití mudarse a la oficina de Leandro, colgar su título universitario donde antes estaba el de mi esposo, dirigir reuniones, firmar contratos. Yo me hice a un lado, cociné, limpié, planché sus camisas y observé. Observé cómo poco a poco desmantelaba lo que habíamos construido juntos. Observé cómo perdíamos clientes importantes, cómo el ánimo de los empleados caía, cómo ciertas transferencias extrañas aparecían en los reportes financieros que Felisa, la secretaria de Leandro de toda la vida, me enviaba en secreto. Al día siguiente llegué a la empresa a las 8:30 de la mañana. Vestía el traje azul marino que usé en el funeral de Leandro, me quedaba perfecto todavía. La recepcionista joven no me reconoció al principio. Subí al piso ejecutivo sin avisar. En la sala de juntas, Alonso ya había convocado una reunión de emergencia con el consejo para proponer cambios drásticos en la dirección. Entré sin golpear, con el sobre de Manila en la mano. Uno a uno, los miembros del consejo, muchos de los cuales habían estado con nosotros desde el principio, se levantaron para saludarme con genuino afecto. Alonso palideció. Intentó interrumpir, dijo que era una reunión formal y que yo ya no participaba activamente. Le respondí que precisamente por eso estaba allí, para aclarar mi participación. Repartí copias del contrato original. El silencio fue absoluto mientras leían. Esteban Morales, el miembro más antiguo, confirmó la autenticidad, él mismo había estado presente cuando se firmó. Amalia Román señaló que, según el documento, Alonso había sido solo un director general interino, sirviendo a discreción mía. Después saqué otra carpeta, informes financieros de los últimos 3 años, pérdida de mercado, clientes clave abandonados, y 3 transferencias sospechosas a cuentas en las Islas Caimán que coincidían exactamente con la compra de una casa de vacaciones en Aspen a nombre del hermano de Alonso. Felisa entró en ese momento con más documentos que había preparado junto a Santiago Urdiales, el anterior director financiero al que Alonso había forzado a jubilarse.
Santiago apareció poco después en la puerta, invitado por mí meses atrás. Entre los dos explicamos cómo Alonso había estado saboteando deliberadamente la empresa para devaluarla y facilitar una adquisición por parte de Maxwell Holdings, nuestro mayor competidor. A cambio, le habían prometido un contrato personal de $5 millones anuales por 5 años. La votación fue unánime. Alonso fue despedido con efecto inmediato. Seguridad lo escoltó fuera del edificio mientras gritaba que se arrepentirían. Días después, borracho y furioso, irrumpió en la casa familiar. Rompió ventanas, destrozó muebles, amenazó con quemar el estudio de Leandro. Llamó desde el teléfono fijo para burlarse de mí, sin saber que la llamada quedaba grabada y que el sistema de seguridad tenía cámaras corporales. Llegó la policía antes de que pudiera hacer más daño. Fue detenido por allanamiento, vandalismo y amenazas. Claudia, que había encontrado pruebas de las cuentas ocultas de Alonso mientras buscaba su pasaporte, decidió divorciarse. Se mudó temporalmente con una amiga y luego, poco a poco, regresó a casa con los niños. 6 meses después, la empresa estaba en recuperación. El intento de adquisición hostil de Maxwell fracasó cuando sus inversionistas se enteraron de la auditoría forense en curso. Las acciones comenzaron a subir de nuevo. Contraté de vuelta a Santiago temporalmente, promoví a personas leales, recuperé clientes clave. La casa fue reparada y renovada, nuevos colores, un segundo escritorio en el estudio junto al de Leandro, un jardín de flores perennes que resisten condiciones duras pero florecen con más fuerza. Una tarde de primavera organicé otra cena, pero esta vez invité al equipo directivo y sus familias. La casa se llenó de risas, de voces conocidas, de niños corriendo por el jardín. Claudia llegó más ligera, más ella misma. Los nietos pidieron quedarse a dormir, usar el telescopio de su abuelo, leer sus cuadernos de observaciones astronómicas. Acepté encantada. Después de años de silencio, el ruido de una familia viva era el mejor sonido del mundo. Al final de la noche, Claudia me pidió permiso para volver a casa con los niños hasta que pudiera estabilizarse. Le dije que esta siempre había sido su casa, que podían quedarse el tiempo que necesitaran. Me abrazó como no lo hacía desde que era niña. Más tarde, sola en el estudio, miré la nueva fotografía en la pared, Leandro y yo bailando en nuestro 30º aniversario, capturados sin saberlo bajo las estrellas del jardín. Sonreí y le hablé en voz baja a la habitación vacía. Lo logramos, Leandro. Salvamos todo. Casi pude oír su respuesta, la misma que me dio tantas veces en vida, lo construimos juntos, Mati. Por supuesto que lo salvamos juntos. La vida a veces nos pone a prueba de las formas más crueles. Durante años me conformé con ser la esposa en la sombra, la madre abnegada, la anfitriona perfecta. Creí que mi fuerza estaba en el silencio, en el apoyo callado. Hasta que alguien, dentro de mi propia casa, me llamó sirvienta y quiso arrebatarme todo lo que había ayudado a construir. Ese día entendí que la discreción no es debilidad, que el amor no significa renunciar a uno mismo, y que la dignidad no se pide, se defiende. No solo recuperé una empresa y una casa. Recuperé mi voz. Recuperé mi nombre completo, Beatriz Salvatierra, socia fundadora, mujer que soñó y trabajó al lado de su esposo, y que ahora, de pie y sola, sigue soñando. El fuego del dolor, cuando uno lo enfrenta sin huir, no destruye. Forja. Y yo, después de todo, salí forjada de nuevo.